bien. Vamos a enfocarnos en un capítulo muy interesante el día de hoy, que es Hebreos 11, que tiene que ver con la fe y con la lista de personajes y sucesos que tienen que ver con la fe y que nos ponen en una situación difícil y complicada, y ahorita les explico por qué. Por lo pronto vamos a leer, por favor, Hebreos 11, 16. Hebreos 11, 16, Nueva Versión Internacional dice: antes bien, anhelaban una patria mejor, es decir, la celestial. Por lo tanto, Dios no se avergonzó de ser llamado su Dios y les preparó una ciudad. El nombre del tema es Anhelaban una patria mejor. Y ese va a ser nuestro enfoque. En medio de lo que vamos a leer hoy, el autor nos da una lista extensa, aunque dice que no terminó, que podía seguir diciendo o mencionando más ejemplos. Aún así es una lista extensa de cosas sucedidas que vemos claramente en el Antiguo Testamento de hombres y mujeres de fe. Entonces, cuando leemos este pasaje y esta lista, corremos un riesgo grave, y para poder ilustrar este riesgo quisiera que viéramos e hiciéramos un ejercicio de algunos pasajes de este capítulo que nos pueden llevar a una conclusión. Vamos a leer Hebreos 11, 32 al 34. Hebreos 11, 32 y 34. Nueva Versión Internacional dice: ¿qué más voy a decir? Me faltaría tiempo para hablar de Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel y los profetas, los cuales por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia y alcanzaron lo prometido. Cerraron bocas de leones, apagaron la furia de las llamas y escaparon del filo de la espada. Sacaron fuerzas de flaqueza y se mostraron valientes en la guerra y pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. Fíjate el tipo de cosas que hicieron, ¿verdad? Conquistaron reinos, alcanzaron lo prometido, cerraron bocas de leones, apagaron la furia de las llamas, pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. ¿Cómo le hicieron? Con fe, porque tenían fe, ¿verdad? Ahora vamos a Hebreos 11.1, Reina Valera 60. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Entonces, si tú quieres conquistar reinos, cerrar bocas de leones, hacer huir ejércitos, alcanzar lo prometido, apagar la furia de las llamas, ¿qué es lo que se necesita? Fe, ¿verdad? Y según Hebreos 11.1, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Así que, si tenemos fe, según estos dos pasajes, podemos hacer todo ese tipo de cosas. Y aquí hay una aplicación muy tentadora de decir, bueno, ¿qué es lo que tú deseas que pase? ¿Cuáles son las promesas que quieres alcanzar? ¿Quieres conquistar reinos? Simplemente ten fe. Entonces, cuando algunos leen este versículo en la Reina Valera 60, cuando dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, algunos pretenden traducirlo o entenderlo así: si yo estoy seguro de lo que espero aunque no lo vea, tengo fe, ¿verdad? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, no puedo tener certeza en algo si no estoy convencido en este razonamiento, ¿verdad? En este ejercicio que estoy haciendo. No estoy diciendo que así sea. Estamos haciendo un ejercicio para entender el riesgo de leer el capítulo 11 y el riesgo de caer en un error muy grave y muy común y generalizado entre el cristianismo actual. Si la fe es la certeza de lo que se espera, simplemente tengo que decir que estoy seguro de que lo voy a recibir, ¿verdad? Y si es la convicción de lo que no se ve, es que aunque no estoy viéndolo, yo lo creo. Entonces pensamos que la fe implica creer algo aunque no lo veas. Y no nada más creer, sino estar seguro de algo aunque no lo puedas ver. Y entonces, si estos hombres de fe tuvieron fe así, estaban seguros de lo que iba a pasar aunque no lo veían, pudieron salir a conquistar reinos, tapar boca de leones, hacer huir ejércitos, alcanzar lo prometido.
Y agreguemos un pasaje más, Marcos 9:23, porque este ya es el broche de oro en nuestro ejercicio. Este es lo que cierra el círculo de un error muy común y generalizado. Marcos 9:23, Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Así que con estos tres pasajes, fe es, según esto, estar seguro de lo que esperas aunque no lo veas, ¿verdad? Con la fe, estos hombres conquistaron reinos, alcanzaron las promesas, cerraron bocas de leones, etc. Y al que cree todo le es posible, ¿qué es lo único entonces que se requiere para que alcances todo lo que quieres? Creerlo, ¿verdad? Entonces, si yo quiero creer por una mejor casa, ¿cómo le puedo hacer para obtenerla? Tengo que creerlo a pesar de que no lo vea. Oye, pero no tienes dinero para la casa. No importa, yo lo creo. El dinero ahorita no lo veo, pero el que cree todo le es posible. Así que seguramente si yo creo, Dios lo hará posible. ¿Verdad? Hasta aquí, ¿te suena lógico? Podemos decir, ¿estamos sacando conclusiones de los pasajes bíblicos? Cualquiera te puede decir, claro que es bíblico. Ahí están los ejemplos, ¿verdad? Lo que los hombres de fe hicieron, lo que la fe es, y si tú tienes fe, todo te es posible. Entonces, lo que te propongas hacer, podrás hacerlo. Es imposible para ti, pero si al que cree todo le es posible, entonces Dios, para quien no hay imposibles, te va a dar lo que tú crees. Por eso encontramos en las redes sociales dichos y frases muy alentadoras que nos hablan de, si creo, Dios me lo dará. Si lo puedo creer, lo puedo recibir. Si lo creo, Dios lo hará posible. Aseguran que es una enseñanza bíblica, ¿verdad? Por los pasajes que ya cité, pero hay serios problemas en la manera en que interpretan los pasajes que cité. Pero si te fijas, Hebreos 11 te puede conducir a un camino completamente errado si no centras la atención en el objetivo del capítulo 11. Si tú crees que lo que necesitas es creer para alcanzar lo que tú quieras, y si es imposible para ti, entonces Dios lo hará posible, acabas de convertir a Dios en el genio de la lámpara, que te pregunta cuántos deseos. ¿Tienes tres? El genio de la lámpara te pone tres, pero Dios no te pone un límite, según esto. Entonces, ¿qué quieres? Le agregan otro pasaje, pedid y se os dará. Entonces dices, ¿por qué hay pobres? ¿Por qué hay gente pobre en el mundo? Porque no creen. Traducen o tratan de interpretar la fe como la garantía de tus deseos en Dios. Dios se convierte en el realizador de tus sueños. Y eso es muy común en todas partes, no sé si lo has visto. Estaba diciendo que hacen a Dios su cumplidor de sueños, lo convierten en el genio de la lámpara. Ahora no se trata de que se haga la voluntad de Dios, sino de que se haga tu voluntad. ¿Verdad? Suena muy positivo. He visto muchos problemas y altercados en las redes sociales cuando empiezan las personas a decir, bueno, pues yo lo creo, yo confío, no se ve, pero Dios lo hará. Y aquí hay un grave error, temprano y un gravísimo error, porque el pasaje inicial, si lo leemos otra vez, el pasaje inicial, por eso lo escogí, nos dice algo muy importante, dice, antes bien, anhelaban una patria mejor, es decir, la celestial. De manera que todos los que están enlistados aquí no estaban anhelando algo material, sino celestial, ¿verdad? Y dice, por lo tanto, Dios no se avergonzó de ser llamado por Dios. Así que Dios no se avergonzó de ellos porque no deseaban lo material. Cuando tú ves esta psicología pseudo-cristiana, lo celestial, y por eso Dios no se avergonzaba de ellos. No se avergonzó de ser llamado su Dios. En pocas palabras, cuando alguien se enfoca en lo material, tratando de usar su fe en lo material, Dios se avergüenza de que tal individuo le llame Dios. ¿Me explico? ¿Ahí no qué? Si no se avergüenza de ser llamado su Dios porque anhelaban lo celestial, todos aquellos cristianos que están
gravedad del problema? ¿Cuántos cristianos andan por la vida avergonzando a Dios cada que dicen que son cristianos? Cada que tú digas, no, yo le sirvo al Dios de Israel, mi Señor, Dios diría, ay, qué oso, hermano. Cállate. No digas que yo soy tu Dios. ¿Me explico? Eso es lo que dice ese pasaje en sentido inverso. Si ellos no querían lo material, Dios decía, yo soy un Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Yo soy su Dios. Pero si ellos se hubiesen enfocado en lo material, yo diría, yo no soy de ellos. No me relaciono con ellos. Yo no tengo nada que ver con ellos. De manera que hay muchísimos creyentes, y yo me encuentro hace años, que por medio de la supuesta fe, que se trata de creer en algo, y estar seguro de que lo vas a tener aunque no lo veas, y al mismo tiempo se dicen cristianos, porque así era yo creía que lo iba a recibir y me jactaba de ser cristiano, y trataba de hablar de Dios y de transmitir la idea de que lo único que necesitas es creer, pero estar bien seguro para que Dios te lo dé. Resulta que había estado avergonzando a Dios todo ese tiempo. Que cada que supuestamente evangelizas, Dios está como que, ay, qué oso contigo. ¿Por qué? ¿De dónde se saca la idea de que la fe tiene que ver con tus deseos? ¿Me explico? Ahí está el punto. Se tratan de utilizar pasajes bíblicos, pero a pesar de que mencionen los pasajes bíblicos, están concluyendo cosas que el pasaje bíblico no dice. Cuando leímos Hebreos 11.1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, de alguna forma piensan que lo que se espera es eso que tú deseas, ¿verdad? Es pues la fe y la certeza, dicen, de lo que yo deseo, de lo que yo espero, según yo. Y ahí está el problema. ¿Qué esperaba Abraham? ¿Lo que él quería? ¿Qué esperaba Gedeón, Jefté, David, Samuel? ¿Qué esperaban ellos? ¿Lo que ellos querían? No, por eso hay que analizar a profundidad esto. Sí hay una lista de personajes que por medio de la fe alcanzaron promesas, pero esas promesas no se les ocurrieron a ellos. No las inventaron ellos, sino que fue algo que Dios les dijo que Dios haría. Así que en esencia, desde la definición de lo que es fe en Hebreos 11.1, hay un error garrafal en pensar que se trata de creer lo que tú quieras que suceda. Además es fácil de demostrar que es incorrecto, ¿verdad? Por más que desees algo, no tienes la capacidad de cambiar la realidad. No dijo Jesús, por más que se angustien, no pueden ser blanco uno solo de sus cabellos. No pueden agregar ni un codo a su estatura. Bueno, pero los cristianos de hoy piensan que si lo creen lo suficiente, lo van a tener. Y podríamos hacer esa prueba. Bueno, si tú crees que estar seguro de algo, aunque no lo veas, va a hacer que Dios lo haga, bueno, piensa y concéntrate ahorita que uno de mis cabellos se haga blanco, no una de las canas que ya tienes. Una nueva, ahorita porque estás seguro. Si te concentras y lo pides y estás seguro y se te hace blanco, entonces Jesús es un mentiroso, porque dijo que por más que lo busques, no puedes hacer ni siquiera uno de tus cabellos blanco, ni crecer un codo. Bueno, ya vería que es un codo, ¿verdad? Así que es fácilmente demostrable por las palabras de Jesús que Hebreos 11.1 no tiene nada que ver con lo que tú deseas. Pero no leímos en Marcos 9 que si lo crees todo es posible. Es cierto lo que dice ahí, ¿verdad? Pero entonces hay que entender a qué se refiere el autor con creer, con fe. Por eso el pasaje inicial nos revela el enorme problema en el que puedes llegar cuando no tienes cuidado al leer Hebreos 11. Si los descontextualizas, si los sacas de lo que dice y le pones tus creencias, aunque utilices un pasaje bíblico, no prueban una patria mejor, la celestial. Así que todos los ejemplos de las cosas que hicieron no estaban enfocadas en lograr algo material, sino algo celestial. ¿Me explico? Entonces analicemos para poder entender con detalle Hebreos 11 y entender cómo es que a pesar de que conquistaron reinos, cerraron bocas de leones y todo lo que hicieron, cómo su objetivo nunca fue lo material, nunca fue en este mundo, sino en lo celestial. Así que empecemos a considerar el contexto. Vamos a Hebreos 10, 32 al 39. Hebreos 10, 32 al 39.
Recuerden aquellos días pasados cuando ustedes, después de haber sido iluminados, sostuvieron una dura lucha y soportaron mucho sufrimiento. Unas veces se vieron expuestos públicamente al insulto y a la persecución. Otras veces se solidarizaron con los que eran tratados de igual manera. También se compadecieron de los encarcelados y cuando ustedes les confiscaron sus bienes, lo aceptaron con alegría, conscientes de que tenían un patrimonio mejor y más permanente. Pausa. Fíjate cómo esto tiene mucho que ver con lo que están haciendo los héroes de la fe nombrados en el capítulo 11. Los hebreos les dicen, ustedes soportaron mucho sufrimiento, sostuvieron una dura lucha, públicamente los insultaron y los persiguieron. Algunas veces ayudaron a los que eran perseguidos e insultados públicamente. Se compadecieron de los encarcelados, y esto lo vimos el miércoles a detalle. Y dijimos, muchos cristianos dicen, tenemos que ir a visitar a los de la cárcel. Y lo utilizan o concluyen usando este tipo de pasajes. Es bueno que los visiten, pero no habla de los encarcelados en sentido general, sino de los que fueron encarcelados por su fe en Jesús. Esa es la instrucción, visítalos a ellos, no te olvides de ellos, como cuando Pablo escribía sobre sus cartas, todos me abandonaron, nadie estaba al tanto de sus necesidades. Tenía que decir, tráeme la capa que dejé en casa de Troas, si no me acuerdo, si bien recuerdo. Tráeme esto, necesidades fundamentales que no estaba supliendo porque nadie lo estaba visitando. Entonces, cuando los cristianos entendemos la obligación de visitar a los encarcelados, no es a toda la raza que está ahí. No está mal que lo hagas, pero ese no es el mandato. El mandato es a aquellos que fueron encarcelados debido a su fe. ¿Me explico? Entonces, si te fijas, a ustedes les confiscaron sus bienes, lo aceptaron con alegría, conscientes de que tenían un patrimonio mejor y más permanente. El pasaje inicial hablaba de que anhelaban una patria mejor. Esto es lo que los hebreos estaban soportando y es la conexión entre el 10 y el 11. No les está hablando de sus deseos, está hablando de soportar lo que están padeciendo. Les quitaron sus cosas y dice, como quiera, lo aceptaron con alegría. Imagínate qué ridículo sería que en ese tiempo llegara un cristiano de nuestros tiempos y decirle, ¿te quitaron tus cosas? Pues que no tienes fe. Tú confiésalo, di, me van a regresar 7 veces más y te lo van a regresar. ¿Tú crees que hubiera funcionado? Serían el hazmerreír. Falsos maestros. ¿Qué te pasa? El autor de los Hebreos no les dice, reclámenle a Dios que se los regrese. Dice, lo aceptaron con alegría. Está bien, me lo quitaste, no importa. Yo estoy consciente de que hay algo mejor para mí. Y si te fijas, el enfoque no es en el material, no es en lo que te quitaron, sino en algo mucho mejor. Versículo 35, así que no pierdan la confianza, porque esta será grandemente recompensada. Cualquiera puede decir, ¿y dónde está Dios? Me avergüenzan públicamente, me persiguen, encarcelan a algunos, me quitan mis cosas. ¿Dónde está Dios? ¿Puedes confiar en Dios así? Muchos cristianos ya no confiarían en Dios. Si los de aquí se fueran en ese momento, dirían, ¿cuál Dios? Pues ya me quitaron todo, ¿no se supone que Dios me guarda y me protege? ¿No dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende? ¿Cómo es que no los defendió de todo lo que les están haciendo? Y el autor de los Hebreos no los invita a correr, no los invita a esconderse, no los invita a rebelarse. Dice, no pierdan la confianza porque esta será grandemente recompensada. Te quitaron todo, estás en la cárcel, sigue confiando. Eso es lo que dice, sigue confiando. Versículo 36, ustedes necesitan perseverar para que después de haber cumplido la voluntad de Dios, reciban lo que Él ha prometido. Y en pocas palabras está diciendo, lo que les está pasando es lo que Dios ha decidido que ustedes pasen, es su voluntad. Tienen que perseverar. Y aquí la palabra perseverar, en el griego, es hupomoné, que se traduce como soportar pacientemente, resistir. El diccionario Helps lo traduce como permanecer debajo de algo, resistiendo. Es como si te pusieran una enorme piedra encima y te dicen, ahí quédate y aguántate. Al principio no parece tan difícil, ¿verdad? Es más, olvídate una piedra, trata de tener algo con la mano así, 1 hora.
por más pequeño que sea, va a llegar el momento en que se te cansa el brazo y empiezas a sentirlo pesado, no porque esté pesado, sino porque tus energías se están agotando. Bueno, así están los hebreos, les están pasando muchas cosas muy desagradables. Y el autor les dice, ustedes necesitan resistir. Oye, pero ¿por qué me pasa eso? Lo que dice aquí el autor es, no te estés preguntando ni siquiera por qué. Después de haber cumplido la voluntad de Dios, reciban lo que Él ha prometido. Si el Dios que controla todas las cosas te tiene en una situación tan difícil, ¿qué es lo que corresponde hacer? ¿Declarar que ya no la tienes? ¿Reprender al demonio por lo que te está pasando? Resistir. Resiste. Cuando hayas cumplido lo que Dios quiso, entonces te va a recompensar. Así que el enfoque no puede estar aquí, sino en lo que recibiré. ¿Me explico? Cuando estás en una situación tan difícil, tan complicada, te lo digo por experiencia, le reclamas a Dios como Job le reclamó a Dios. ¿Por qué? No me lo merezco. Entonces que no es porque te la merezcas, sino porque hay un propósito en eso. Y hasta que hayas soportado todo lo que Dios decidió que soportaras, vas a recibir una recompensa que te va a hacer entender por qué padeciste tanto. El ejemplo mejor ilustrado es el de Jesús. Dios quiso que Jesús padeciera. ¿Por qué? ¿Se lo merecía? No. ¿Era justo que lo trataran así? No. ¿Es que acaso no amaba a Jesús? Tampoco. Pero el resultado de eso traería un enorme beneficio para todos nosotros. Así que no se trata de justificar el sufrimiento que padeces o tratar de encontrar, oye Dios, pero ¿por qué yo? ¿Por qué no Él? Yo oro más, yo leo más. No se trata de lo que te mereces. Ni las bendiciones son porque te las merezcas, ni el sufrimiento siempre es porque te lo mereces, porque la Biblia sí habla de disciplina y de castigo. Así que sí puede haber casos en que te mereces estar en semejante problema, pero en otros casos no te lo mereces. Y lo que se nos invita es, resiste, sopórtalo. Dios tiene una buena razón. Se te va a recompensar. Versículo 37. Pues dentro de muy poco tiempo, el que ha de venir vendrá y no tardará, pero mi justo vivirá por la fe, y si se vuelve atrás no será de mi agrado. Pero nosotros no somos de los que se vuelven atrás y acaban por perderse, sino de los que tienen fe y preservan su vida. Así que aquí nos establece una relación. Los que soportan son los que tienen fe. Son los que no vuelven atrás. Jesús en su parábola del sembrador decía que hay unas semillas que crecen, pero son ahogados por espinos y lo que hay alrededor y no dan fruto. Dice, estos son comparados también a los que cae la semilla en tierra y crece de volada, pero como no tiene profundidad, se muere. Si son los que reciben del mensaje y cuando llegan los problemas de la vida se apartan. Así que el sufrimiento filtra a los que tienen fe de los que no. ¿Verdad? Y fíjate, este es el contexto. Ahora que va a hablar de la fe, es para explicar cómo la fe te lleva a soportar todo el sufrimiento que están soportando. Y cómo es que solo los que tienen fe lo soportan. Así que una persona que tiene fe no es la que tiene sus deseos cumplidos. No es la que consiguió la casa que se propuso o el carro que quería. Eso no tiene nada que ver con fe. El que tiene fe es el que soporta todo lo que le pasa y permanece fiel. Así que de entrada vamos eliminando la idea de que tus deseos tienen algo que ver, ¿no? Si te fijas, es todo lo contrario, es aguantarse, resistir, no teniendo lo que quizás quisieras tener. Y pongamos un ejemplo práctico. ¿Qué desearían los hebreos? ¿Prosperidad? Dices, no, de perdido que no me quiten mis cosas, que no me metan a la cárcel, que no se burlen de mí públicamente. ¿Verdad? Y aún eso, Dios había dicho, no. ¿Por qué? Porque hay algo mejor. Porque por medio de eso vas a obtener algo mejor. Entonces, el autor de Hebreos empieza a listar cuáles son esos beneficios. Porque la fe nos lleva a soportar. Entonces, Hebreos 11:1 dice, nueva versión internacional, ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve.
Y si te acuerdas, con la Reina Valera 60 no habla de garantías, habla de certeza, ¿verdad? Después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y la NBI, en lugar de convicción, pone certeza. Entonces dices, bueno, ¿cómo definimos la fe? ¿Es una garantía o no es una garantía? Porque si es una garantía, ya no depende de ti. Ya no depende de lo que crees. Es algo que tienes garantizado. Traducción lenguaje actual. Confiar en Dios es estar totalmente seguro de que uno va a recibir lo que espera. Es estar convencido de que algo existe, aun cuando no se puede ver. Y quita la palabra fe y pone confiar. Entonces, ¿es fe igual a confiar o no? ¿Y es garantía o es certeza? Por eso necesitamos irnos al original. La palabra fe la hemos visto muchas veces, pistis, pero quisiera que viéramos, la palabra pistis viene de otra más abajo, que es peizó. La raíz peizó, de donde viene pistis. Pistis es ser persuadido, tener fe en nuestro idioma. Peizó, de donde viene pistis, es estar convencido de lo que es digno de confianza. Es decir, si alguien me demuestra ser digno de confianza, estoy convencido de lo que él me diga. Entonces, la fe no tiene que ver con creer, sino con convencerte de algo que es digno de confianza. Por eso, el diccionario Helps traduce la palabra pistis como ser persuadido o tener confianza en algo. Entonces, podemos decir, ¿crees que hay un Dios? Sí. ¿Esa es la fe bíblica? No. Los demonios tienen fe. Cuando él dice que los demonios creen, sigue siendo pistis, pisteuo. ¿Están seguros que hay un Dios? ¿Se van a salvar ellos? No. ¿Cuál es la diferencia entre saber algo y confiar en alguien? La relación. Así que pistis viene de peizó, viene de estar convencido. Si tú analizas la palabra persuadir en cualquier diccionario de la lengua española, te va a decir que es convencer a alguien por medio de argumentos y evidencias. Entonces comprendamos la palabra profundidad. Estoy convencido porque se me convenció con argumentos y evidencias de algo que es digno de confianza. Así que se puede traducir como confiar en Dios, en el sentido de que te convenció y sabes que es digno de confianza, creer lo que Él dijo. Y esta forma de resumirlo nos da la llave para ver todo lo que está pasando en Hebreos 11. No, la fe no verla como algo que él deseaba, no es algo que Abraham decía, pues yo lo deseo y sé que Dios me lo va a conceder porque tengo fe. No, sino que confiaba en Dios en lo que sucedería. No porque a él se le ocurrió, sino porque Dios dijo que así sería. Entonces la fe queda, vamos a ver que en el capítulo 11 queda particularmente bien reflejada cuando hablamos de confiar en lo que Dios dijo. ¿Me explico? Entonces, cuando dice que es certeza, la certeza de lo que se espera, ¿verdad? La palabra certeza, que la Nueva Versión Internacional traduce como garantía, es el griego upostasis, que se traduce como un soporte, algo que da estabilidad, por lo tanto garantía. El diccionario Jeff lo traduce como estar en un acuerdo garantizado. Y aquí hay una ilustración que he visto que se ha usado en muchos años. Vas a pelear contra el campeón antes dicen que de boxeo, vamos a ponerlo más difícil, de MMA. Un deporte todavía más sanguinario, donde el que gana es el que noquea al oponente o que se rinda, ¿verdad? Imagínate que te dicen tú vas a ir a competir contra el campeón y tú no tienes ni la condición ni nada como para poder enfrentarlo. Pero luego te dicen, ¿sabes qué? Pero ya está arreglado. Vas a ganar porque el campeón y todo ya llegó a un acuerdo y te va a dejar ganar. ¿Le entras a la pelea? Dice, bueno, pues que me voy a ganar, ¿verdad? Si es el respeto de todos, pues no. Está bien que me va a dejar ganar, pero en ningún momento dice que no me va a golpear. ¿Verdad? ¿Quién ya le iba a entrar sin decirle? Ah, voy a ganar. Ah, bueno, sí, pero no significa que no te va a descontar.
Así que te dices, ¿pero qué voy a recibir? ¿Qué te gustan? 6 millones de dólares. ¿Le entras? Está arreglado, vas a ganar. ¿Me va a golpear? Sí, porque se tiene que ver real. ¿Le entras? 6 millones. Multiplícalo por 20, que está el dólar. ¿Cuántos milloncitos sacas? ¿Le entras? Está garantizado que ganas. Bueno, depende de quién me lo está diciendo también, ¿verdad? Si es un señor que no conoces y te dice, éntrale, ya tenemos todo arreglado. ¿Y tú qué vas a ganar? ¿Me vas a dar todos los millones y tú? ¿Cómo sé que es verdad? Por eso la fe tiene que creer con algo que es digno de confianza. Si Dios es digno de confianza y estás bajo un acuerdo garantizado, la seguridad con la que entras al ring, aún sabiendo que te van a poner una paliza, pero que a fin de cuentas tu mano va a ser levantada porque ganaste, sabes que va a ser difícil, pero sabes que ya está arreglado. Dice, según el original, eso es certeza. Así que no se trata de decir yo estoy seguro, no, se trata de que te lo garantizaron. Alguien que es confiable. No tiene que ver con lo que tú deseas que pase, no tiene que ver con la seguridad que tú sientas. ¿Me explico? Tiene que ver con la garantía, estar bajo un acuerdo garantizado. Y la garantía no proviene de ti. Cuando dice que es la certeza, vemos que es esto garantía de lo que se espera. ¿Qué es eso que se espera? La palabra espera es el pisó, que se traduce como esperanza o expectativa. Y la convicción, la palabra es el echos, que se traduce como evidencia. Entonces es pues la fe. Hablando de fe es ser persuadido porque alguien es digno de confianza. La certeza, estar bajo un acuerdo garantizado de lo que se espera, de la esperanza que tengo, y la convicción de lo que no se ve, la evidencia de algo que aún no veo. Entonces hagamos traducción Hernán Valdés. Con las propias definiciones y traducciones que vimos, podemos decir que cuando dice la Escritura, la fe, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, podríamos traducirlo así. Confiar en Dios es como tener mi esperanza garantizada, es como tener la evidencia de algo que aún no puedo ver. Pregunto, ¿tiene que ver con tus deseos? No. ¿Tiene que ver con algo que tú crees que es seguro? No. Tiene que ver con algo de que yo no dudo, no voy a dejar que la duda pase por mi cabeza, porque si dudo la pierdo. No tiene nada que ver. Aquí estás hablando de alguien que es digno de confianza, que estás confiando en él y que estás bajo algo que está garantizado. Y se acuerdan, ya vimos que Dios interpuso juramento a su promesa, garantizándola. Así que si te fijas, sigue hablando de lo mismo que ya vimos. No tiene nada que ver con ese deseo positivo o declaración positiva. Dicen algunos, bueno, ¿qué tal si yo repito constantemente lo bueno que creo, de manera que me convenzo a mí mismo de que así es? ¿Verdad? Dicen, fíjate, nosotros no somos ganadores porque te sientes perdedor. Ah, pues sí. No, yo no creo que yo vaya a ganar. Yo no sé. Yo soy un pobre miserable como cualquier otro. No, ten mentalidad de ganador. Repite todos los días cuando te ves al espejo, di, yo soy un ganador. ¿A alguien le enseñaron así o no? Nomás a mí de loco, ¿verdad? No, y a mí me lo enseñan en la iglesia, ¿eh? Entonces, en las mañanas, Hernán, hoy vas a ganar. Bien seguro. Algunos días sí, otros días definitivamente no. Pero ¿sabes qué? Yo trataba de autoconvencerme. Dicen, tienes que convencer a tu subconsciente. Tu subconsciente piensa que no la armas para nada. Y tienes que estarle diciendo, tú eres un ganador, eres un campeón, sí vas a poder. Y llega el momento en que el subconsciente se la cree. Y ahora estás seguro que es un ganador y eso te va a hacer un ganador. Dices, bueno, si eso lo tratan de enseñarte en una empresa, dices, pues bueno, pues hacen su intento, ¿verdad? Pero que te lo enseñen en la iglesia. Dices, ¿por qué? ¿De dónde te lo sacaste? Es el pensamiento positivo, de aquí viene.
Lo que tú creas, eso es lo que Dios va a hacer. Así que los cristianos que viven luchando, pensando en positivo, para poder alcanzar sus sueños, tienen sus raíces en no comprender lo que la fe es. Ya que la Biblia dice que estás perdido, muerto en tus delitos y pecados. Nadie busca a Dios. Así que se trata de engañar a tu subconsciente para que ya no sea así. No, por más que le estés diciendo que eres un campeón, no lo vas a convencer porque esa es tu naturaleza. ¿Me explico? No puedes cambiar la realidad solo porque lo dices. Dicen que una mentira repetida 1000 veces se convierte en verdad. ¿Sí? A oídos del que se acostumbró a oírla. Pero no, eso no lo convierte en la verdad. Que tú te la creas es otra cosa. Entonces, cuando hablamos de la fe, tiene que ver con confiar en lo que Él dijo, porque sabemos que el asunto está garantizado, y aunque no lo vea, tengo evidencia. ¿Cuál es esa evidencia que puedes presentar? ¿Cuál es la evidencia a favor de la confianza en Dios? Mi vida, mi experiencia. Jesús regañó a sus discípulos, hombres de poca fe. ¿Se acuerdan que hemos tratado ese asunto? Que el original no dice poca fe, sino en plural, pocas fe. Pocas en griego tiene que ver con ocurrencias, varias situaciones. Los discípulos no confiaban en Dios porque no tenían ocasiones donde habían confiado. Tú tratas de ver hacia atrás y dices, ¿puedes confiar en Dios? Si soy nuevo y me dicen, confía en Él, pues tengo la evidencia que hubo un cambio a mí, pero nada más. Pero conforme te enfrentes a distintas situaciones que tú pensabas que eran imposibles y ves que Dios te sostuvo, empiezas a acumular ocasiones de fe. Empiezas a entender, bueno, ya me pasó una vez y Dios no me dejó morir. Y luego me pasó este otro problema, yo pensé que no había salida y Dios me sacó. Y luego me pasó este otro, ¿y qué empiezas a acumular? Evidencia de que lo que Él te ha dicho lo va a hacer. ¿Estamos de acuerdo? Entonces fíjate cómo es un proceso. ¿Puedes tú generar fe ahorita? Te dicen, ¿qué? Solo cree más, aumenta tu fe para que recibas tu milagro. Dices, ¿no entiendes? Es un proceso que tiene que ver con conocer a Dios, confiar cada vez más en Él, y es imposible que yo lo haga brotar en este instante. Es imposible que yo lo haga brotar aún en 5 años, porque es el trato de Dios a mi vida lo que hace que lo vaya comprendiendo y que vaya entendiendo que es digno de confianza. Por eso Job dijo, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Yo pensé que te conocía. Díjese Job que lo enfrentó a sus peores miedos. Y ahí se encontró con Dios, le puso Dios una regañada a Job y dijo, ahora te conozco. Y su relación con Dios no volvió a ser igual. Entonces, cuando el autor está hablando aquí de lo que es la fe y cómo tiene que ver con creer y estar seguro, eso es lo que te lleva a soportar todas las cosas malas que te pasan. Eso es lo que el autor trataba de hacerle entender a los hebreos. Todo lo que están padeciendo, necesita soportarlo. Aguanta, resiste. Dios sigue teniendo control de todo. Y dicen, pues qué fácil, ¿verdad? Se dice fácil. Tratemos de ponerlo en nuestro contexto. Los hebreos están soportando esa situación, ¿verdad? Hablan de una esperanza. ¿Estaban los hebreos esperando que acabara la persecución nada más? No puede ser, porque Dios se avergonzaría de ellos. Vimos en el capítulo 10, no somos de los que volvemos atrás, sino de los que perseveran en fe. Entonces, su objetivo al soportarlo no es conseguir un premio aquí, sino allá. ¿Verdad? Jesús dijo que no trates de acumular riquezas aquí, donde el ladrón roba y la polilla destruye, sino allá, donde ni el ladrón ni la polilla le pueden dañar a lo que Dios te ha dado. Vamos a 1 de Juan 2:25. ¿Qué es lo que tú esperas en Dios? ¿Cuál es la promesa de Dios para nosotros? ¿Cuál? Algunos decir, prosperidad. ¿Sí? Y Dios dijo, vayan y los haré ricos por todo el mundo. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Verdad? Pedro dice, si Cristo padeció, ustedes también. Pablo dijo, sufre como buen soldado de Jesús.
no puedes sacar del Nuevo Testamento la idea de que Dios tiene un plan maravilloso para tu vida, en el sentido de que todo te va a ir bien, vas a prosperar, tu familia va a estar unida. Jesús dijo, no crean que vine a traer unión, sino traer espada. No vine a traer paz, sino espada. Entonces no puedes del Nuevo Testamento sacar que Dios tiene un plan de prosperidad y éxito para mi vida. Es claro que se te promete lo contrario, ¿verdad? Entonces 1 de Juan 2:25 dice, y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Y sabemos que si no tienes fe no la vas a poder alcanzar. Entonces la fe tiene que estar basado en la certeza de lo que esperas. Lo que esperamos es eso. ¿Y la certeza cuál es? ¿Cuál es la garantía? 2 de Corintios 1, 21 al 22. 2 de Corintios 1, 21 al 22. Dios es el que nos mantiene firmes en Cristo, tanto nosotros como ustedes. Él nos ungió, nos selló como propiedad suya y puso su Espíritu en nuestro corazón como garantía de sus promesas. Entonces, la certeza, la garantía que tenemos, ¿cuál es? El Espíritu Santo en nosotros. Con eso demostramos que no hay fe ciega. Tiene que haber evidencia. El Espíritu da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Una vida renovada, transformada es evidencia. ¿Verdad? Entonces, leamos del 1 al 4 para entender cómo es que los ejemplos que el autor va a decir de todos los hombres de fe tiene que ver con lo que soportaron hasta que alcanzaron las cosas que Dios les dijo. Pero más adelante nos va a decir, pero no todo. Así que es importante notarlo. Vamos a leer Hebreos 11 del 1 al 4. Nueva versión internacional dice, ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Gracias a ella fueron aprobados los antiguos. Sabemos que ahorita recibimos la salvación por fe. Gracias a la fe somos salvos. Pero no la fe sola, ¿verdad? Sino la fe en Cristo, confiar en Jesús. Dice el versículo 3, por la fe entendemos que el universo fue formado por la palabra de Dios, de modo que lo visible no provino de lo que se ve. Por la fe. Este es un problema muy común. ¿Es la evolución verdadera o la historia de la creación verdadera? Y hay cristianos que dicen la evolución. ¿Por qué? Dicen, ¿por qué no? Dios no pudo haber hecho una pequeña partícula que se convirtiera en más, se dividieran y todo, y luego un changuito. Pero no los changuitos de ahora, ¿verdad? No venimos de los changos de ahora, sino que tendrías que hablar de una especie de primate del cual venimos por al azar, ¿no? Combinaciones y combinaciones y combinaciones, hasta que sale un humano, no como los de ahorita, sino medio simiesco, ¿verdad? Y algunos dicen, fíjate que sí he visto unos así. Se me hace que es verdad. No descendemos del chango, de un chango de los de ahorita. Dicen, desde un ser allá primario, básico, según ellos, y de aquí vienes hasta que llegó Adán. Y dicen, Adán y Eva eran los primeros humanos de toda la mezcla que hubo. Y ya le meten más de cosas. ¿Con quién se casó Caín? Pues con una de las changas raras que andaban ahí. Dices, bueno, ¿qué dice aquí? Entendemos que el universo fue formado por la palabra de Dios, de modo que lo visible no provino de lo que se ve. Entonces tienes otra doctrina donde dice, bueno, Dios lo hizo. ¿Pudo haber usado la evolución? ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? A ver, ¿qué tuvo que pasar antes de que el Adán fuera humano? ¿Qué hubo detrás? Enfermedades, muertes, se comían unos a otros. Cuando Dios vio que todo era bueno, ¿podríamos decir que todo eso era bueno? Cuando Dios dijo, la tierra es maldita por tu causa y ahora la tierra te hace experimentar sufrimiento, invalida la idea de que antes ya había sufrimiento. Pero no lo podemos demostrar, ¿verdad? ¿Qué tenemos que hacer el creyente? Si Dios es digno de confianza, confiamos en lo que dice. Ya mero acabamos el Nuevo Testamento y regresaremos a Génesis.
Y hay muchas cosas que hablar ahí. Pero lo primero que nos dice, entendemos que el universo fue formado por la palabra de Dios, de modo que lo visible no provino de lo que se ve, pero es por fe. Confiamos en Dios que así sea. Entonces, si tú agarras o abrazas cualquier doctrina secular que aparece, como antes decían que el universo era eterno, y los cristianos decían, sí, pues yo no le veo ningún problema que sea eterno. Bueno, y luego vienen las demostraciones que llevan al Big Bang, que tuvo que haber un punto de inicio, que no puede ser eterno. Y caray, todos los que decían que no había problema con que el universo fuera eterno, no, bueno, no, pero ya la evidencia apunta que hay un inicio, ¿verdad? Entonces los cristianos abrazan otra vez, no, sí, el Big Bang. Y lo dices, no, pues sabes que no hay Big Bang. O sea, sí hubo un principio, pero hay los multiversos. Hay una especie de generador de universo que está soltando muchos. Y los cristianos dicen, sí, esa es la verdad. Y dices, no entiendes. ¿Cuánto les va a durar una teoría científica a los científicos? Hasta que encuentren evidencia de que es falsa. Y la historia nos dice que una y otra vez la están cambiando, y cambiando, y cambiando, y cambiando. No tienes por qué estar abrazando cada una que salga porque nomás haces el oso. Confiamos en lo que Dios dijo, aunque la ciencia todavía no llegue a probar semejante profundidad. Pero si Dios es digno de confianza, no hay por qué ponerlo en duda. ¿Me explico? Versículo 4. Por la fe, Abel ofreció a Dios un sacrificio más aceptable que el de Caín, por lo cual recibió testimonio de ser justo, pues Dios aceptó su ofrenda. Y por la fe Abel, a pesar de estar muerto, habla todavía. Y te fijas, el primer personaje que nombra con fe es Abel. ¿Y Adán y Eva? ¿No se salvaron Adán y Eva? ¿O por qué se los brincó? Dice el autor, a ver, empecemos desde el principio. Abel. Caray. No, él no fue el primero. Tuvo que haber sido Adán y Eva. ¿Pero por qué no están nombrados Adán y Eva? Porque Adán y Eva no ocuparon fe, porque convivían con Dios. Los primeros que tuvieron que ocupar la fe, que tuvieron que aprender a confiar en Dios, fueron los hijos de Eva, Caín y Abel, los primeros dos. Que no son los únicos que tuvieron, ¿verdad? Dice, falta Sed. No, hay más. Cuando lleguemos a Génesis veremos esa demostración. Pero entonces, Abel ofrece una ofrenda a Dios y Caín también, y Dios acepta la de Abel, rechaza la de Caín. Y dices, bueno, es que Abel ofreció un corderito y Caín ofreció del fruto de la tierra. Es que a Dios le gustó más el cordero que lo que ofreció Caín, y por eso lo rechazó. Y dicen algunos, por eso tienes que venir con ofrenda de calidad, porque si no Dios te rechaza. ¿Lo has oído? Dices, rayos, pues no es de mucha calidad mi dinero. Ahí le va un poco más para que Dios le agrade. Tienes que traer calidad, porque luego se te va a rechazar como a Caín. Bueno, vamos a ver que si es por fe, el sacrificio, si lo que Abel ofreció a Dios fue más aceptable por la fe, es lo que dice ahí, por la fe, entonces no tiene que ver la calidad de lo que se ofreció, ¿verdad? Sino la confianza en Dios. Y Caín fue rechazado precisamente porque no tenía fe. Aquí dice, por la fe ofreció Dios un sacrificio más aceptable que el de Caín, por lo cual recibió testimonio de ser justo. La Reina Valera 60 dice, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, por haberlo ofrecido con fe. O sea que fue justificado por la fe. Fue declarado justo por la fe. Antes de Abraham, que se le tomó su fe por justicia, el autor demuestra que el primero a quien se le toma la fe por justicia es Abel. Así que es imposible que te salves por las obras. Desde el principio tiene que ver por mi confianza en Dios. Porque entiendo que Él es digno de confianza, porque le creo a lo que le digo. Entonces, versículos 5 y 6. Por la fe, Enoc fue sacado de este mundo sin experimentar la muerte. No fue hallado porque Dios se lo llevó, pero antes de ser llevado recibió testimonio de haber agradado a Dios. En realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Entonces sabemos que Enoc no se murió, se lo llevó.
Antes de llevárselo, dio testimonio de haber agradado a Dios. Así que fue por la fe. Caminó Enoc con Dios, ¿verdad? Y fue traspuesto, creo dice la Reina Valera 60. Traspuesto. Se lo llevó por la fe. Cuando te dices, oye, ¿cómo se salvó la gente del Antiguo Testamento? Si todavía no venía Jesús. Por fe. ¿Cómo se salvan los que estamos vivos después de que murió Jesús? Por fe. Nunca ha sido por otra cosa. Nunca. Desde Abel hasta el último que veamos en Apocalipsis, todos son por fe. Gratuitamente. Solo por confiar en Dios. Entonces los hebreos que estaban tratando de regresarse a la ley de Moisés, les está dando un mensaje claro. No necesitas la ley de Moisés. Necesitas confiar. Soportar lo que te está pasando. Sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Por qué? Porque no le crees, porque no confías en Él. ¿Cómo te puedes acercar a Dios? Decir, Señor, como hay canciones ahí de esas del mundo de que, como dicen, ya están bien borrachos y que no se la pueden quitar del corazón. Y creo que le dice, que le pide a su mamá que le diga a Diosito que se la quite del corazón. Y tratan de pedirle a Dios ese tipo de cosas. Arráncamela del corazón. Sáname a mi hijito enfermo. Y hacen lo que pueden con tal de conseguir algo, pero no confían en Dios. Es un experimento, a ver si jala, a ver si me lo sana, a ver si me lo concede. Y si se los concede, no viven buscando una relación con Dios, se van y son felices. ¿Cuántas personas he visto? Muchísimas, que llegan con una necesidad, dicen, es que no tengo trabajo. Pidámosle a Dios por un trabajo, no te preocupes, es que un trabajo, bueno, Dios le concede el trabajo. ¿Y qué hacen con su trabajo? Bueno, pues por su trabajo ya no pueden congregarse. Y ya no vienen. ¿Qué es lo que buscaban? ¿A Dios o su trabajo? Su trabajo. ¿Verdad? Entonces dices, a ver, sin fe es imposible agradar a Dios. No puedes acercarte diciendo, yo te amo, Señor, y todo, pero te concede algo que le hayas pedido y te vas a vivir tu vida como si ya fuese todo. ¿Dónde está tu confianza en Él? Si confías en Él, ¿por qué no vives como Él pide? ¿Por qué no te acercas como Él dice? ¿Por qué no estudias y analizas quién es Él, ya que es digno de confianza? Es imposible que le agrades si no confías en Él, ya que cualquiera que se acerque a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. ¿Esa recompensa cuál es? ¿Cómo recompensa a Dios a los que le buscan? No le metas cosas al texto, ¿eh? No es que te gustaría que te recompensara, no. ¿Cuál es la recompensa del justo? La Biblia dice que todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Y la obra de todos va a ser pasada por fuego. Dice Corintios, primera carta, si no me equivoco. Quien construye arriba del fundamento piedra y madera y hojarasca, cuando pase el fuego, se le va a caer todo. Será salvo, aunque como pasado por fuego. Y el que haya construido piedras preciosas, oro y plata, cuando pase el fuego, su obra se sostendrá, recibirá recompensa. Todos recibiremos recompensa por lo que haces. Entonces, si crees realmente que hay un Dios, también recompensa lo que haces. Tienes que entender que lo que hacemos para Él, nuestra motivación no está aquí. No es para obtener algo aquí, es para obtenerlo allá. Nada de lo que la fe te pueda dar debes de concentrarlo en este mundo, porque honestamente hay algo mucho mejor. Veamos versículos 7 al 12. Por la fe, Noé, advertido sobre cosas que aún no se veían, con temor reverente construyó un arca para salvar a su familia. Dios era digno de confianza, se construye un arca, nadie vio ni una gota de agua hasta que llegó el día en que se metió en el arca, Dios selló la puerta, se rompen las fuentes y se inunda todo. Por esa fe condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia que viene por la fe. Así que dice, ¿por qué se salvó Noé? ¿Porque era bueno? No, porque creyó en Dios, porque confió en Él. Si no hubiera confiado, no hubiera construido el arca, ¿verdad? Si hubiese muerto. Entonces fíjate, ¿qué aguantó Noé todo ese tiempo que construyó el arca? Burlas, presiones. ¿Cuánto trabajo le costó haberla construido? Pero confió.
Por la fe Abraham, cuando fue llamado para ir a un lugar que más tarde recibiría como herencia, obedeció y salió sin saber dónde iba. Por la fe se radicó como extranjero en la tierra prometida y habitó en tiendas de campaña con Isaac y Jacob, herederos también de la misma promesa, porque esperaba la ciudad de cimientos sólidos, de la cual Dios es arquitecto y constructor. Así que aquí no nos dice que esperaba que literalmente esa tierra fuera de él, sino una que Dios haría. ¿Cuál es esa? Sigamos leyendo, versículo 11. Por la fe Abraham, a pesar de su avanzada edad y de que Sara misma era estéril, recibió fuerza para tener hijos porque consideró fiel al que le había hecho la promesa. Así que de este solo hombre, ya en decadencia, nacieron descendientes numerosos como las estrellas del cielo e incontables como la arena a la orilla del mar. Así que era el deseo y el anhelo de Abraham tener un hijo, y por eso creyó y lo recibió. No, fue Dios que le dijo: bendeciré a las naciones por medio de tu descendiente. Así que la idea de tener un hijo no era de Abraham, fue de Dios. Y Abraham soportó todo ese periodo, cometió errores, llegándose a Agar, pero aguantó, se echó un montón de broncas con su esposa, no podían vivir en el mismo lugar, tuvo que correr a Agar y a su hijo Ismael, una problemática que se generó, pero seguía soportándolo, esperando en que Dios cumpliera. Versículo 13, todos ellos vivieron por la fe y murieron sin haber recibido las cosas prometidas. Más bien, las reconocieron a lo lejos y confesaron que eran extranjeros y peregrinos en la tierra. Así que esto puede ser muy decepcionante para algunos. Vivieron por la fe y murieron sin haber recibido las cosas prometidas. Dice, espérate, sí recibió Isaac y sí fue prosperado y sí se le dio un nombre. Todos reconocían a Abraham. ¿Cómo es que no recibieron lo prometido? Por eso dejó en claro, no era lo material, sino lo espiritual. El poder estar con él, no lo recibieron. Se murieron sin alcanzarlo. Pero ¿cuál es el ejemplo aquí? Hebreos tienen que resistir hasta la muerte. Si tienes fe, vas a resistir hasta la muerte. Fíjate qué contrario es a que Dios quiere darte una vida mejor. Dios no quiere que sufras. Dios no quiere que estés pobre. ¿Cuál es el mensaje que está dando aquí el autor? Aguántate hasta que te mueras. Confía en Él. A pesar de lo difícil, sigue confiando hasta que llegue el día en que te mueras. Ellos se murieron sin alcanzarlo. Si tenemos la fe de Abraham, haremos lo mismo. Moriremos sin dejar de confiar. Por más difícil que sea la situación, la única opción que tiene un creyente que tiene fe en Dios es la muerte. No hay forma de que deje de confiar en Dios. ¿Me explico? No tiene nada que ver con tus deseos de casa, carro, salud. Tiene que ver con resistir. Versículo 14 al 16. Al expresarse así, claramente dieron a entender que andaban en busca de una patria. Si hubieran estado pensando en aquella patria de donde habían emigrado, habrían tenido oportunidad de regresar a ella. Antes bien, anhelaban una patria mejor, es decir, la celestial. Por lo tanto, Dios no se avergonzó de ser llamado su Dios y les preparó una ciudad. ¿Cuál es esa ciudad? Eso lo veremos en Apocalipsis. Pero fíjate desde dónde está apuntando para allá. Así que ningún cristiano debe enfocar las metas a lograr en este mundo, sino en el venidero. ¿Por qué nuestros hermanos cristianos en Siria mueren decapitados, crucificados, despedazados, con tal de no negar su fe? ¿Porque esperan que Dios les dé un carro mejor? ¿Una mejor casa? No, porque lo que viene no se compara con lo que hay aquí. De hecho, todos vamos a vivir eternamente, todos, creyentes y no creyentes. Lo importante es ¿dónde? ¿Con Dios o sin Él? Así que lo que puedes vivir aquí no se compara con lo que va a haber allá, en ninguno de los dos lados. ¿Cuál escoges? ¿Confías en Dios o en este breve momento que dure tu vida, haces y deshaces como quieras y te condenas la eternidad de estar sin Él? Ahí está el punto esencial de todo verdadero cristiano.
los ojos puestos en Jesús, mirando siempre lo que está delante, no lo que está aquí. Eso es lo que hace que Dios no se avergüence de ti. ¿Me explico? Ponlo al revés. Imagínate que estás sufriendo, batallando, y haces, como muchos cristianos hacen, Señor, ya, Señor, ¿hasta cuándo me vas a tener así? ¿Por qué no me bendices? ¿Por qué siempre me tiene que ir mal y mal y mal? Mira, no digo nombres para no decir nada, pero mira doña esta, mira fulanito, ni van a la iglesia y mira cómo los tratas. Mira cómo se visten, mira cómo me he visto yo. Mira la casa que tienen y mira la casa que yo tengo. ¿De qué me sirve ser cristiano si voy a vivir así? ¿De qué? ¿Alguna vez pensaste así? No se hagan. La Biblia dice en muchas ocasiones, no envidies al impío. No envíes sus riquezas. Todos pasamos al menos una vez por ahí, que le estés echando ganas porque dices, pues quiero conseguirme un carrito o algo. Y luego ves al mundano mugroso que se sacó un carro en el sorteo Tec. Dios, ¿por qué? ¿Por qué no me lo das a mí, que yo le estoy echando ganas? Ese nomás es un presumido. Y encima le das un carro chido. Pues de una vez mátame, dicen. Eso hace que Dios se sienta orgulloso de ser llamado tu Dios. Ay, qué oso contigo, oso, vergüenza. Pero si estás nuevo, te tiene mucha paciencia. Te va llevando, mira Hernán, sales un poquito del problema. Mira cómo yo tengo poder para sacarte de ahí en cualquier momento. ¿Ok? ¿Entiendes? Bueno, ahí va de nuevo. Ah, Señor, ¿por qué? Y te saca otra vez. Mira, mira, mira. ¿Ya ves cómo te puedo sacar en cualquier momento? Vas de nuevo otra vez y te vuelves a quejar. Y lo digo por experiencia. Ya estás, hasta que en su misericordia y su paciencia dices, ya entendí cómo está este asunto, ¿verdad? Dios va a quitarme esta presión cuando Él quiera. Y te lo digo y lo he dicho en otras ocasiones, así de simple. Puedes estar en una crisis tan profunda y Dios la resuelve en una sola llamada, en un instante. Te habla, necesito que hagas esto, y entra el dinero. Así de fácil. Y entiendes. Yo estoy angustiando, el estómago, toda la gastritis, la acidez, no puedes dormir, no hayas cómo resolverlo, y en una llamada lo arregla. Y dices, ¿para qué estaba yo haciendo tanto escándalo? Si era cuestión de esperar. Eso es lo que dice el autor. Es cuestión de resistir. Y cuando hayas logrado eso que Él propuso, esa voluntad, se te va a recompensar. Y no estoy hablando de que te va a dar todo el dinero del mundo, sino que vas a comprender quién es Él, cómo hace las cosas, y la próxima crisis que enfrente, no vas a andar muriéndote. Vas a reenfocar. ¿Te has puesto a pensar, cuando no tienes, quizás más en el lado de los hombres, no te cae el trabajo, te corrieron del trabajo, tienes negocio y no vendes, algo que dices, pues no hay nada que hacer y estás todo abrumado, pues aquí estoy toda la mañana, no tengo nada que hacer? ¿En serio no tienes nada que hacer? Y ahí están muriéndose y comiéndose las uñas y no hayan que hacer. Te lo digo por experiencia. No hay nada que hacer definitivamente, me presento ante Dios, pues no hago nada, Señor, porque pues no me das trabajo. ¿Es en serio? ¿Cuántas cosas pudieras estar? Dices, cuando estás bien ocupado, ¿por qué no estudias la Biblia? No tengo tiempo. Y cuando tienes todo el tiempo, no tengo trabajo. ¿Verdad? ¿Sabes qué aprendí yo? Que cuando por más que buscaba trabajo y no me daban, y por más que trataba de vender, nadie me compraba nada, y tenía 2, 3 días en los que no había nada que hacer, y aprendí que por más que me esté yo angustiando, las cosas no van a cambiar, me puse a estudiar. Me puse a hacer ejercicio. Y mira, estaba tan feliz que decía, Señor, no es necesario que me mandes el trabajo.
Porque de repente caían cosas y chambitas que sacas adelante y aprendes cómo es que puedes confiar en Él. Y cuando Él te da un tiempo libre, no significa que estás mal, significa que hay algo que tienes que ocupar, que de otra forma no lo ocuparías. Y empiezas a pensar distinto. Ahí están las recompensas. Te está cambiando la vida en delante. No vas a estar revolcándote de angustia sin dormir. Vas a decir, a ver, tengo un periodo de tiempo y lo voy a aprovechar. Arregla el lavabo que tiene goteando quién sabe cuántos años. Pasa tiempo con tus hijos. Los paganos se preocupan por qué han de comer, qué se van a poner y dónde van a vivir. Eso es lo que Jesús dijo. Los paganos se preocupan de esas cosas, pero ustedes no. Porque su Padre que está en el cielo conoce sus necesidades. ¿Entiendes la fe de la que habla? Lo resisto porque es confiable. No me desespero porque aprendí a confiar en Él. Así que cuando me presento ante Dios, digo, no tengo trabajo, no tengo esto, el otro, pero no creas que perdí mi tiempo. Aproveché el tiempo haciendo esto, esto y esto y esto. Y no fue en vano. Y empiezas a madurar y empiezas a avanzar. ¿Cómo le hiciste para salir de tu situación? Nunca me salí. Aprendí a estar allí. Y el problema se solucionó. No desapareció la crisis, dejó de afectarme la crisis. Porque Dios me demostró que es confiable. ¿Qué es lo que está hablando de estos pasajes? ¿Por qué Abraham se esperó tanto tiempo? Al principio sí estaba todo angustiado, ¿verdad? No me has dado nada, no me has dado nada. La brillante idea que tiene la esposa de Abraham: acuéstate con mi esclava. Ojo, esposos, ojo, aprendan de Abraham. Le hizo caso a su esposa, ¿verdad? ¿Y luego qué hizo su esposa con él? Le echó en cara lo que ella le había dicho. Seamos sabios. Si Dios ha prometido algo, que nadie te convenza de dejar de confiar en Él. Ni tu esposa. Y puede pasar al revés, ¿verdad? Que la esposa es la tranquila y el esposo es el desesperado. No, se trata de permanecer. Oye, Abraham, pero ya no puedes tener hijos. Ya se te pasó el tiempo. Sigue confiando. Que tiene poder, dice, se le dio fuerza para tener hijos aún en su vejez. Ese es el punto. Versículo 17 al 31. Por la fe, Abraham, que había recibido las promesas, fue puesto a prueba y ofreció a Isaac, su hijo único, a pesar de que Dios le había dicho, tu descendencia se establecerá por medio de Isaac. Fíjate cómo ya cambió el tema. Ya recibió al hijo, ¿verdad? Bueno, y Dios le dice, ofrécelo en el altar. Nunca le dijo que lo matara. Ofrécelo en el altar. Pero como Abraham ya había tenido muchas ocasiones de fe, dijo, órale pues, va. Y cuando Isaac, que no era un niñito, era un joven de edad casadera, según la palabra hebrea, un joven en edad casadera, cuando iban subiendo, fue Isaac quien agarró la leña. No creas que era un niñito, ¿eh? Muchos piensan que era un niñito y que le dijo, papi, ¿dónde está el sacrificio? Ya ves que le pregunta, ¿verdad? Te vamos la leña, vamos a estar, ¿y dónde está el animal que vas a matar? Y dicen, imagínate al niño. Papi, ¿dónde está el corderito? Y que le diga, tú eres el cordero. Se traumaba el pobre niño. ¿Qué habrá sentido el niño? Que su papá lo acuesta sobre la leña y saca el cuchillo. Imagínate la cara del niño. Dicen, ¿qué Dios tan sádico? ¿Le genera un trauma a la pobre criatura? No, era un joven en edad casadera. Él solo se subió y él solo se acostó en la leña que él mismo cargó. ¿Por qué? Porque confiaban en Dios. Eso es lo que dice aquí. Consideraba Abraham que Dios tiene poder hasta para resucitar a los muertos. Y así, en sentido figurado, recobró a Isaac de entre los muertos. Y una palabra que Dios le dice a su hijo, que Abraham le dice a Isaac, Dios se proveerá de cordero. ¿Verdad? Entonces podemos ver que Abraham sabía que no iba a matarlo, sino que Dios se proveería. ¿Cómo? ¿Quién sabe? Pero él confiaba. Si Dios prometió que en Isaac habría descendencia, es confiable. Hizo todo hasta llegar al punto. Abraham
no lo mates. Si tú lees otro pasaje en Jeremías, cuando los israelitas ofrecían a sus hijos a Moloch, dice, son cosas que a mí nunca, dice una versión, no sé si es la NBI, que jamás ni siquiera me había pasado por la mente que ofrecieran a sus hijos como sacrificio. De manera que nunca fue la idea de que matara a Isaac. Pero si te fijas, fue hasta ese punto porque había aprendido a confiar en Dios. Versículo 20, por la fe Isaac bendijo a Jacob y a Esaú, previendo lo que les esperaba en el futuro. Por la fe. Por la fe Jacob, cuando estaba a punto de morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyándose en la punta de su bastón. Por la fe José, al fin de su vida, se refirió a la salida de los israelitas de Egipto y dio instrucciones acerca de sus restos mortales. O sea que José sabía que se le había prometido que llegarían a una tierra, que Dios, ¿se acuerdan que le dijo a Abraham, tu descendencia será esclavizada, pero luego yo los libraré y los llevaré a otra tierra? José lo creyó y dijo, cuando eso pase, no sean malos, no me vayan a dejar aquí, pero ya vas a estar muerto, no me importa, sacas mis huesos y te los llevas. Quería de perdido que sus huesos quedaran allá, que aunque él no había visto que Dios cumpliera eso y no había evidencia ni siquiera de la esclavitud, porque él era gobernador y su familia vivía en una posición privilegiada, sabía que tendría que venir esclavitud y que Dios cumpliría lo que dijo. Así que en confianza, confiando en Dios, le dice, cuando se vayan sacan mis restos. 22, por la fe Moisés recién nacido fue escondido por sus padres durante 3 meses porque vieron que era un niño precioso y no tuvieron miedo del edicto del rey. Fíjate, no lo guardaron porque estaba bonito, Dicen, ay, tan chulo mi hijo, no voy a dejar que lo maten. No era eso, por la fe. Los papás de Moisés no lo rescataron porque era su hijo chulo. Eso tampoco significa que dijeron, mátalo, no. Sino por la fe en Dios, confianza en Dios. Lo que hicieron fue movido por confiar en Él. No fue, pues bueno, pues de perdido que se ahogue, pero yo no lo veo al soltarlo en el río, ¿verdad? No, están confiando en Dios. Por la fe Moisés, ya adulto, renunció a ser llamado hijo de la hija del faraón. Prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar de los efímeros placeres del pecado. Y esto es un gancho al hígado para todos los que hablan de prosperidad. ¿Qué hizo Moisés con toda la prosperidad que tenía? La hizo a un lado y estuvo dispuesto a ir a padecer con los suyos. Dice, consideró que lo oprobio por causa del Mesías era una mayor riqueza que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. Así que ya estaba prosperado. Él pudo haber dicho, mira, pues tú nomás créelo y mira hasta dónde he llegado. ¿Y qué hizo con toda esa riqueza? No sirve comparado con lo que Dios ofrece. No sirve comparado con estar con Dios. Así que renuncia a todo y se va a hacer el trabajo que le correspondía. Lo rechazaron, ¿verdad? El pueblo no lo aceptó y se huye a Madián. Pero fue movido por la fe. Lo que pasa es que no sabía que no era el tiempo. Dice versículo 27, por la fe salió de Egipto sin tenerle miedo a la ira del rey, pues se mantuvo firme como si estuviera viendo el invisible. Aquí no es cuando huyó, cuando se huyó sí fue por miedo. Salió de Egipto es cuando sacó a todos los israelitas, a pesar de que Faraón sabía que venía y los iban a matar. Por la fe celebró la Pascua y el rociamiento de la sangre, para que el exterminador de los primogénitos no tocara a los de Israel. Por la fe el pueblo cruzó el Mar Rojo como por tierra seca, pero cuando los egipcios intentaron cruzarlo, se ahogaron. Por la fe cayeron las murallas de Jericó después de haber marchado el pueblo 7 días a su alrededor. Ese es un ejemplo claro de fe, ¿verdad? Que antes de pensar que darle 7 vueltas a la ciudad va a lograr algo. Por la confianza que tenían en Dios, vieron lo que sucedió. Nota que no dijeron, ya sé, se me ocurre esto. Vamos a declarar en fe que si le damos 7 vueltas, se va a caer. Eso no es lo que pasó. Dios le dijo, denle 7 vueltas y al final tocan la trompeta. Nunca les dijo que se iba a caer, ¿verdad? Así que imagínate el pueblo que estaba defendiéndose de ellos. Dicen, ahí vienen los israelitas. Y vienen todos los israelitas, ¿verdad? De que vienen. Van a la puerta. Y ya dieron vuelta. Dice, pues, ¿qué están haciendo? Y dan alrededor de toda la ciudad. Y con los escudos no atacan, no hacen nada, nomás van dando la vuelta. Entonces imagínate que tú eres un guardia y los vas siguiendo por toda la barda. Ya van a la entrada y
ya se fueron. ¿Qué les pasa? Bueno, al día siguiente, ahí vienen otra vez, todos listos. Vienen, se dan su vuelta y se van. Y pues están locos. Y al final, yo pienso que ya estaban relajados, ¿no? Ahí vienen otra vez. Se van a echar su vuelta y se echaron su vuelta, ¿verdad? Ahí va. Pero esta vez fue diferente. Tocan la trompeta y se caen las murallas. Ahora sí la corredera, porque nadie estaba listo para pelear. Pero Dios no les dijo que se iban a caer las murallas. Lo hicieron confiando en Él, ¿verdad? Por la fe la prostituta Rahab no murió junto con los desobedientes, pues había recibido en paz a los espías. Versículo 32, ¿qué más voy a decir? Me faltaría tiempo para hablar de Gedeón, Barak, Samson, Jefté, David, Samuel y los profetas. Fíjate que este pasaje te lo leí al principio, ¿verdad? Fíjate, los cuales por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia y alcanzaron lo prometido, cerraron bocas de leones, Daniel, ¿verdad? Apagaron la furia de las llamas, los amigos de Daniel, escaparon del filo de espada, sacaron fuerzas de flaqueza, se mostraron valientes en la guerra y pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. Pausa. ¿Son cosas que ellos planearon? Son cosas que tuvieron que hacer confiando en Dios. Dice, hubo mujeres que por la resurrección recobraron a sus muertos. ¿Se acuerdan del hijo de la mujer que alojó a Eliseo durante cierto tiempo, que se le murió y Dios lo resucitó? Otros, en cambio, fueron muertos a golpes, pues para alcanzar una mejor resurrección no aceptaron que los pusieran en libertad. Otros sufrieron la prueba de burlas y azotes e incluso cadenas y cárceles. Fueron apedreados, aserrados por la mitad, asesinados a filo de espada, anduvieron fugitivos de aquí para allá, cubiertos de pieles de oveja y de cabra, pasando necesidades, afligidos y maltratados. El mundo no merecía gente así. Anduvieron sin rumbo por desiertos y montañas, por cuevas y cavernas. Así que no nada más conquistaron reinos y toda esa parte bonita, ¿verdad? También los cortaron por la mitad. Los torturaron por confiar en Dios. Terminamos versículo 39, en delante. Aunque todos obtuvieron un testimonio favorable mediante la fe, ninguno de ellos vio el cumplimiento de la promesa. Ninguno de ellos recibió lo que todos estamos esperando todavía. Ninguno de ellos vio el Mesías. Ninguno de ellos entendió las cosas que ahora entendemos nosotros. Esto sucedió para que ellos no llegaran a la meta sin nosotros, pues Dios nos había preparado algo mejor. Así que si te fijas, Hebreos 11 tiene que ver con resistir, a pesar de que sufras, con enfrentar el miedo de ir a luchar con Goliat, no porque tienes mucha fe, sino porque confías en Dios. David se enfrentó a Goliat confiando en Dios, en que Dios haría algo, no en que él fuera machín. Gedeón, todo lo que hicieron, todo fue porque confiaban en Dios, pero su meta no estaba aquí, sino estar con Él. Así que dice, Dios no los dejó llegar. Esto sucedió para que ellos no llegaran a la meta sin nosotros, pues Dios nos había preparado algo mejor. Así que ellos siguen siendo personas que aún no han visto lo que nosotros también esperamos que suceda con nosotros, ¿verdad? Para que puedan estar con Dios necesitan un cuerpo glorificado. Ellos no lo tienen ni nosotros. Eso implica que todos somos un solo pueblo para Dios. Lo que empezó con Abel todavía no lo termina. Nos está esperando a nosotros y después de nosotros a otros. Nadie sabe el día y la hora en el que va a venir. Pero esa es la esperanza, que aunque muramos y no alcancemos a verla, Él es digno de confianza. Esa es la fe bíblica. No la que te da casas y carros y salud y familias unidas. No. La que te hace seguir firme a pesar de que te apedrean, a pesar de que te serruchen por la mitad, a pesar de que vivas como fugitivo, escondiéndote
para que no pierdas la vida. Es la fe que sostiene a muchos alrededor del mundo que los están matando por creer en Jesús. No provoquemos la vergüenza de teniendo los ojos en lo terrenal. ¿Me explico? Si alguien venía pensando que pues anda pobre y pensabas que Dios te iba a sacar de pobre, te tengo noticias. A lo mejor sí, a lo mejor no. ¿Quién sabe? No, Hernán, tú declárame. Lo que yo declare sale sobrando. Puede que siempre te quedes así, puede que no. Lo importante es que dejes de enfocarte en eso y empieces a poner los ojos en Él. Hay una razón, ¿verdad? Dios es bueno y es fiel. Y así como a Pablo le dio su aguijón en la carne para que no se le subiera, rogado al Señor que me la quite y me dijo, bástate mi gracia. Mi poder se perfecciona en tu debilidad. Así que si tú estás pobre y Dios no te saca de ahí, es porque si no fueras pobre serías bien sangrón. Es una conclusión válida según lo que dice Pablo. Por la elevada de sus visiones, le envió un aguijón en la carne que lo abofetee cuando se empiece a exaltar. ¿Verdad? Así cuando digas, ay, ¿por qué yo no soy millonario? Bueno, puede ser una razón muy válida que si lo fueras, no estarías buscando a Dios. ¿Verdad? ¿Por qué Dios no me ha dado un trabajo? Es muy probable que si te lo diera ahorita, ese trabajo te aparta de Dios. ¿Por qué Dios no restaura mi familia? La misma razón. Quizás si no tuvieras los problemas que tienes, no buscarías a Dios. Así que, ¿qué es lo más importante para Dios? Que te sientas bien o que pases la eternidad con Él. Que pases la eternidad con Él a cualquier precio. Y el claro ejemplo es Jesús, ¿verdad? Y lo imitamos porque Jesús voluntariamente se ofreció. Nosotros decimos, Señor, hágase tu voluntad y no la mía. Eso es la fe. Eso es lo que debemos imitar en ellos. A cada uno de nosotros nos llevará a situaciones distintas, pero tenemos la misma promesa. Resiste. Sé fiel hasta la muerte y verás cumplido lo que se nos ha prometido. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Te lo digo por experiencia, algunas veces puedes pensar que no necesitas escuchar este tipo de cosas. Dices, no, Hernán, yo necesito que me digas que me va a ir bien. Créeme, no es eso lo que necesitas. Necesitas escuchar la realidad, la verdad. Y esa es la verdad bíblica. Dios nos ha llamado a soportar, a resistir confiando en Él, con la promesa de que ninguna prueba que venga te va a destruir, sino que te dará la salida en cada una de ellas. Todo obra para bien para aquellos a los que conforme a su propósito fueron llamados. Y dice Pedro, después de que hayas padecido un poco de tiempo, verás lo que Dios quiere hacer, verás la gloria de Dios. Así que resistamos, no caigas en la tentación de enfocarte en tu bien terrenal. Ahora no significa que, pues, ¿para qué trabajo, no? Que al cabo eso no es lo que importa. No, hay un balance. Tú haces las cosas que te corresponden para sostener a tu familia, para educar a tus hijos. Pero el límite lo establece Dios. Hasta dónde llegas, Dios te lo va a poner. ¿Sabes qué? Yo quisiera que todos mis hijos tuvieran carro, pero no puedo. ¿Verdad? ¿Voy a vivir deprimido porque no tienen carro? No. Confío en Dios. Hay una buena razón por la cual no la puedo hacer. Un día me voy a dar cuenta. Pero eso no significa que soy un mediocre que no trabaja, que al cabo Dios va a hacer lo que quiera. No, yo me esfuerzo, hago lo mejor que puedo. Pero cuando Dios pone un límite, lo acepto confiando en Él. ¿Me explico? Ahí está la clave. Proverbios 31 dice, no me des tanto que me olvide de quién eres y diga, mi mano me ha engrandecido, me olvide de ti. Ni me des tan poco
que llegue yo a robar y avergüence tu nombre. Dame lo necesario. Esa es la sabiduría bíblica. Dame lo que yo puedo manejar, lo que necesito para no avergonzarte ni para olvidarme de ti. Y el punto es que cada uno de nosotros tenemos es distinto el punto en el que controlamos las cosas, ¿verdad? Pero podemos confiar en Él. Así que oremos. Señor, gracias porque has tenido mucha paciencia con nosotros. Gracias porque a pesar de que nos desesperamos y en muchas ocasiones tratamos de renunciar, gracias porque en tu paciencia nos hiciste reflexionar, nos hiciste entender y nos hiciste cambiar. Gracias porque no tomaste en cuenta ninguna de las ofensas que te hemos dicho, ninguno de los reclamos que te hicimos, cuando nos dimos cuenta que no teníamos lo que pensábamos que merecíamos. Perdónanos todas las veces que explotamos contra ti, enojados por nuestra situación. Lo hacíamos en ignorancia, Señor, porque no te conocíamos. Y en tu misericordia te manifestaste a nosotros y nos mostraste la salida. Y a los que aún no se las has mostrado, sabemos que se las mostrarás, para que confíen en ti, para que veamos que tú tienes el control, para que podamos descansar en medio de la dificultad sabiendo que nada de esto nos destruirá, porque tú eres fiel. Perdónanos a aquellos que en caso contrario buscábamos la prosperidad a toda costa, aquellos que pensamos o llegamos a pensar que la bendición se traduce en bienes materiales, aquellos que te avergonzamos tratando de usar la fe para conseguir nuestros deseos materiales. Perdónanos a todos aquellos que tratamos de hacer pactos materiales contigo, tratamos de sobornarte dándote dinero para conseguir más dinero de ti. Perdónanos por avergonzarte cada vez que nos decíamos cristianos, cada vez que nos asegurábamos a nosotros mismos que éramos siervos tuyos. Según tu palabra podemos ver que avergonzábamos tu nombre, pero no nos desechaste, no nos entregaste a nuestros propios deseos, sino que nos disciplinaste. Y es tu misericordia la que nos tiene aquí, y es tu misericordia la que nos sostiene. Perdónanos por lo bajo que hemos caído, y perdónanos, Señor, por nuestra ignorancia. Pero, según lo que entendemos en tu palabra, a pesar de nuestros errores y nuestros defectos, el justo por la fe vivirá. No son nuestras obras ni nuestros méritos, sino lo que Jesús hizo, la vida que Él tuvo y los méritos que Él obtuvo. Señor, hemos sido declarados justos no por nuestras obras, sino por tu misericordia. Y por eso oramos a ti con confianza, sabiendo que tú eres fiel y justo para perdonar los pecados por medio de tu Hijo Jesucristo. Y concédenos ser congruentes, que lo que entendemos podamos vivirlo, que no haya nada en nuestro comportamiento que sea ajeno a lo que tú demandas, y que podamos entre nosotros tener paciencia y tolerancia con aquellos que tienen menos madurez, que los que han madurado y han pasado por esas situaciones ayuden a los que apenas las están experimentando, para que podamos cumplir con lo que se nos ha encomendado de edificarnos unos a otros. Señor, que cada uno esté agradecido con lo que tiene, sabiendo que hay una buena razón por la cual lo has definido así. De antemano, a ti sea la gloria y la honra por siempre. Amén. Pueden sentarse. Preguntas. Sección de preguntas. Si tienes una pregunta, levanta tu mano y te llevan el micrófono. Acá hay preguntas, adelante. Sí. Bueno, no, hay más o menos. ¿Ya? Ya, ok. Mencionabas que ninguno de los que alcanzaban, o sea, lo que es ver a Jesús y eso no han podido porque no tienen el cuerpo glorificado, ¿va? No han podido llegar a la promesa. Ok, entonces me surge una duda. Cuando Jesús estuvo se manifestó, o no me acuerdo, se transfiguró, creo. Ajá. Dice que salió Moisés, Isaías, más o menos, entonces... Elías. Entonces ahí cómo viene siendo, ¿qué viene siendo eso? Si no alcanzaron a ver al Mesías, porque ahí sí lo vieron, o sea, ahí fue el cumplimiento de ellos.
específicamente nada más para ellos o cómo está? Ok, la promesa no nada más sería ver a Jesús, sino estar y vivir con Él. Aquí hay dos opciones. No podemos llegar a una conclusión 100% segura, porque la Biblia no nos explica detalle por qué, pero hay varias opciones. Número uno, ¿cómo fue que Samuel habló con Saúl a través de la pitonisa? Vio a Samuel, Samuel le comunicó una verdad que se confirmó, murió Saúl y su hijo, tal como Samuel lo había dicho. Y eso significa que Samuel andaba vivo o que fue una excepción y lo dejó ver algo. Es bueno, si con Samuel, que reconoce que estaba en el sueño de los muertos, fue despertado, fue usado en ese particular evento y muy probablemente regresó a los muertos, pudo haber pasado lo mismo con Moisés y con Elías. Otra teoría es que Moisés y Elías ya están disfrutando en el cielo de todo lo que se nos ha prometido y simplemente les dieron un tour acá abajo para que vieran a Jesús en carne. Pero pues a mí ya no me suena muy congruente, ¿verdad? Sobre todo a raíz de este pasaje. Si ellos no han llegado, porque todavía faltamos nosotros, se me hace difícil concebir la idea de que allá algunos ya están disfrutando de lo que nosotros todavía no disfrutamos. Pero tampoco se puede descartar completamente, ¿verdad? Algunos ponen un ejemplo de que vamos al cine y sabes que yo voy a llegar un poquito tarde, pero todos tus amigos van, se sientan, empiezan la película y te dicen, aquí tenemos tu lugar. No es lo mismo si no estás aquí. Y pues depende de tus amigos, ¿verdad? Porque les vale que eso, no llegaste y nosotros vemos la película. Entonces, ese ejemplo como que trata de ilustrar la idea de que ya hay personas disfrutando de lo que nosotros disfrutaremos, pero que como tú faltas, pues no están tan a gusto. Pero, o sea, no voy de acuerdo a esa idea, pero tampoco hay un pasaje que simplemente diga que eso es imposible. Entonces, ahí hay libertad de tener distintas teorías, porque la Biblia no dice específicamente cuál es la razón por la que Elías y Moisés están ahí. ¿Qué crees? Carmen. Buenas tardes. Oye, hace ratito se mencionó que lo de la fe era a partir de, bueno, igual no de Abraham, sino de Abel. Pero Adán y Eva no tenían fe porque veían, se supone, a Dios. Pero Al principio. No, Caín y Abel también veían a Dios. Sí, pero no vivían con él. Es decir, vemos que en el original Caín vio algo en el rostro de Dios, por lo cual se supo rechazado. Pero entonces habría que irnos a Génesis. Entonces tuvo que haber una especie de interacción, pero en ningún momento es igual como Adán y Eva que vivían en Edén con Dios. Adán y Eva fueron expulsados de Edén. Ya no tenían la comunión que tenían originalmente, pero ellos no necesitaban algo para confiar en Dios. Ellos ya tenían la evidencia de que Dios estaba ahí, habían reconocido su error, no hay nada que ellos les impida confiar. Pero Caín y Abel tenían que creer en muchas cosas que sus papás les contaban. ¿Me explico? Que ellos no vieron. Imagínate, toda la creación era tan distinta a lo que Adán y Eva originalmente vieron. Y imagínate, están Caín labrando la tierra, sudando, ejercitándose, y que Adán le diga, no hombre, antes no era así. ¿Serio? ¿En serio? ¿Y luego por qué es así? Pues por tu mamá. ¿No es cierto? No es cierto. Hay cosas que ellos no pudieron ver, que tuvieron que aprender a confiar en Dios, creyendo que un día sería restaurada, porque desde ahí se dio la profecía. Un hijo de Eva le aplastará la cabeza a la serpiente. Entonces ahí tenían que empezar a hacer uso de la fe, confiando en Dios, para alcanzar salvación, cosa que Adán y Eva no requirieron. Okay. ¿Alguien más? Ahí había una mano levantada, pero no sé quién está más cerca. Igual allá en todo lo alto, ayúdenme a coordinar porque no sé quién le levantó primero. Buenas tardes. Buenas tardes. Hebreos 11:5 dice, por la fe no fue sacado de este mundo sin experimentar la muerte. Ajá. No fue hallado porque Dios se lo llevó. Mi duda es que cuando dice que fue llevado por Dios, ¿es que ya está con Dios? ¿O a qué se refiere este pasaje?
Pues es que viene siendo otro punto similar. Se lo llevó, pero no dice a dónde. Ajá. ¿Verdad? O sea, y se supone que Jesús necesitamos dijo, un cuerpo nadie ha glorificado. subido al cielo, sino el Hijo del Hombre, ¿verdad? Sí. Y dicen, ¿y Enoc? Ah, no dice que se lo llevó al cielo. No. ¿Dónde está? ¿Quién sabe? ¿Cómo es que su cuerpo mortal puede estar allá? No sé, pero de que no estaba en la tierra, no estaba en la tierra. De que no se murió, como la vida de cualquier humano, no se murió. ¿Dónde anda? ¿Quién sabe? No hay forma bíblica de concluirlo. Ok, gracias. Moisés dijo, lo revelado todo es para nosotros, lo oculto pertenece a Dios. Si no nos lo reveló, créemeles que no lo necesitamos saber. Hola. Oye, Hernán, ¿por qué en Hebreos 11, bueno, lo voy a leer, dice, por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, Ujú. escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo Ujú. que los tesoros de los egipcios. Sí. Mi duda es, ¿por qué Cristo? O sea, Ok. ¿a qué se refiere con el vituperio de Cristo si Cristo pues, todavía faltaba mucho, ¿no? Sí, habría que ver el contexto. Eso no significa que Moisés sabía de Jesús. No, sino que el Cristo en el original tiene que ver con el ungido, el elegido. Moisés se sabía ungido, elegido. Habla de el rol que le correspondía a él como Mesías, no de Jesús Mesías, ¿verdad? Entonces, por aceptar el rol que él consideró que tenía, lo despreció todo. Fue a su pueblo y lo rechazaron. 40 años después lo vemos que regresa, pero con autoridad que Dios le concedió, ¿verdad? Entonces el punto es que Moisés tuvo que tomar la decisión de tomar el rol de ser el elegido por Dios para librar a los israelitas y sabía todo lo que iba a provocar y aún así lo aceptó. A eso se refiere ese pasaje. Ok, gracias. ¿Dónde más había manos levantadas? Buenas tardes. Buenas tardes. Hoy hablamos de la fe, pero meramente nada más la de Hebreos o de la fe en general en la Biblia. Solo hay un tipo de fe que salva. Recibimos justicia por medio de la fe en Jesús. Bueno, lo que yo aprendí es que la fe que nos enseñó usted hoy acerca de Hebreos es que nada más era para lo celestial, no lo material. Ujú. Y en Lucas dicen los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Sí. Y entonces el Señor le dice, si tuvieres fe como un grano de mostaza, podréis decir a este sicómoro, desarráigate, plántate en el mar y os obedecerá. Aquí no habla de lo celestial. Sí habla de lo celestial, pero habría que entender la fe. ¿Cómo entiende usted la fe en ese pasaje? ¿Qué significa? Pues como que tienen poder. O sea que si ellos se les antoja decirle que se arranque el sicómoro, se va a arrancar. Jesús lo está diciendo. Bueno, hay otros no sé pasajes. si en sentido figurado o en sentido literal. Ah, ese es el punto, ¿verdad? Si eso significa que a su criterio pueden hacer lo que quieran, les estaría otorgando una autoridad que ni siquiera Jesús usó. Jesús dijo, yo no he venido a hacer mis obras, sino las de mi Padre. Y Jesús vivió en obediencia. Ese pasaje, si lo sacamos de su contexto, podría llevarte a pensar que tú puedes pedir lo que tú quieras. Pero no, Jesús dijo que lo que piden en mi nombre os será hecho, ¿verdad? Lo que piden en mi nombre lo recibiréis. Eso dice en otros pasajes. Entonces tenemos que empezar a ver todo lo que la Biblia habla sobre la fe, no nada más basado en un pasaje, sino en general, y entender que Jesús dijo que lo que pidamos en su nombre nos lo dará. Entonces no se trata de yo dar una serie de instrucciones porque yo dije, sino que tiene que ser en su nombre. Y cuando hablamos de en su nombre, no es la frase en el nombre de Jesús, sino que es cuando hablabas en ese contexto histórico de ir en nombre de alguien, es como nuestro contexto legal que tienes un representante, que tu cliente o el cliente le dice que lo represente. Entonces, cuando este representante legal hace algo en tu nombre es porque tú se lo autorizaste, tú lo mandaste. Cuando Jesús dice que lo que piden en mi nombre se los daré, no significa que digas en el nombre de Jesús, sino que Él te haya mandado a hacerlo. Si Jesús les dijo a los 12 y a los 70, vayan, resuciten muertos, sanen enfermos,
y fueron y lo hicieron, fue porque Jesús se los mandó. Entonces ahí está, la fe tiene que ver con confiar en Dios, en lo que Él ha dicho. Si Dios te dice, dile al cerro de la silla que se arranque y se vaya al mar, lo va a hacer, no porque yo lo creo, ni porque yo lo digo, sino porque confío en el que dio la orden. Gracias. ¿Alguien más? Acá. Aquí adelantito. Buenas tardes. Yo tengo una duda en cuanto a cuándo puedes llegar a concluir en lo implícito de la Biblia. Por ejemplo, hoy llegaste a concluir de que Dios se avergüenza de los que pues desean las cosas materiales, ¿no? Uh-huh. Pero no dice eso en la Biblia. No, pero por cuanto anhelaban una patria mejor, no se avergüenza de ellos. Uh-huh. En el sentido contrario, no estoy quebrantando, ni modificando, ni invalidando lo que el pasaje dice. Sí, mi duda es, por ejemplo, ¿cuándo lo puedes usar y cuándo no? Porque no lo puedes usar cuando, por ejemplo, de que dice Dios no serán borrados sus nombres del libro de la vida. Ah, claro. Ahí no se puede usar lo que no dice la Biblia, pero acá sí se puede. Ya, ok, entiendo. Sí, ese es el... Es que bueno, en lo que hemos visto, por ejemplo, Hebreos 9, Hebreos 6, habla de aquellos que parece que son pero no son, que a fin de cuentas no confían y a fin de cuentas se vuelven atrás. Estos que están buscando solo el material, y mencioné la parábola de la semilla, que crece rápido pero como no tiene profundidad, se aparta. Estos que se apartan o que venían buscando lo material no se van a quedar, no son los elegidos. Por eso en mi oración hablaba de misericordia, que en lugar de ser desechados, se nos concede ser renovados y entender. Entonces en el contexto de que algunos hebreos se están apartando y se van, y nomás buscan lo material, y como les está yendo mal, deciden regresarse a donde eran, no puede ser que Dios se enorgullezca de ellos porque no están mostrando confianza. Entonces, estas conclusiones no las puede sacar nomás de un pasaje, tiene que armonizar toda la Escritura. Y en base a todo lo que hemos estudiado, el concluir que Dios se avergüenza de estos que se dicen cristianos y no lo son, es algo que armoniza no nada más en todo Hebreos, sino en toda la Escritura, ¿verdad? Si llegamos a una conclusión que entra en conflicto con otras partes, pues nuestra conclusión no puede ser correcta. Muy bien. ¿Alguien más? Ahí mismo. Muchas veces me ha tocado que se tome la cita de Jeremías 29:11 para decir que Dios no nos quiere ver derrotados, o lo que Dios tiene para nosotros siempre son cosas buenas, prósperas, cuando dice los planes que tengo para ustedes son de bien y no de calamidad. Okay. Muy buen ejemplo. ¿Quiénes son ustedes en ese pasaje? ¿Nosotros? ¿O quiénes son? ¿A quién estaba destinada esa profecía? Ahí está el punto, ¿verdad? Si tú dices, no, los planes que tengo para ustedes, y tú te metes en ese ustedes, nada que ver. Tiene un destinatario. Los judíos están derrotados, esclavizados, y Dios les dice, van a estar ahí 70 años, pero yo tengo planes para ustedes. Entonces, el error es que la gente se quiera meter en el ustedes cuando obviamente eran los judíos. Es exactamente lo mismo entonces cuando dice, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Claro. No es para todos. Tú y tu casa no eres tú, sino el carcelero. Y 2 versículos después se cumple. ¿Alguien más?